Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una simple foto con un corazón puede cambiarlo todo entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarraoğlu. Comenta abajo porque esta imagen ha dividido a los fans como nunca antes. Todo comenzó con una publicación en la historia de Instagram de Mert Ramazan-Demir. Una foto en blanco y negro, aparentemente casual, pero con un detalle que no pasó desapercibido, un corazón rojo dibujado sobre una taza de café que sostenía una mano femenina. Aunque el rostro no se veía, los seguidores más atentos no tardaron en notar que esa mano llevaba una pulsera idéntica a una que Afra Sarraoğlu había mostrado en sus propias redes semanas atrás. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Los comentarios no se hicieron esperar. Volvieron. Lo sabía, escribió una fanática. Otros, en cambio, dudaron, Mert está jugando con nuestros sentimientos. ¿Y tú qué opinas? Comenta abajo si crees que esa foto significa una reconciliación real. El revuelo fue tal que el hashtag #MertAfra explotó en redes. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Un video filtrado muestra a Mert saliendo de un restaurante en Estambul, mirando repetidamente su teléfono. Minutos después, Afra sale por la puerta trasera del mismo local, tratando de pasar desapercibida con una gorra negra. La grabación dura apenas unos segundos, pero bastó para que los rumores tomaran fuerza. No estamos listos para hablar, pero el corazón decide por uno, dijo Mert en una entrevista reciente, cuando fue consultado sobre su situación sentimental. Una frase ambigua que no hizo más que echar leña al fuego. Afra, por su parte, fue vista saliendo de un set de grabación la noche siguiente, visiblemente molesta al ser abordada por periodistas. Ante la pregunta directa, ¿la foto del corazón era tuya?, ella simplemente respondió, hay cosas que es mejor guardar en silencio. Una respuesta que dejó a todos helados. La relación entre ambos siempre ha sido un vaivén. Tras su sonado distanciamiento hace unos meses, muchos pensaban que el capítulo estaba cerrado. Pero al parecer, el corazón guarda secretos que ni el tiempo puede borrar. A veces una imagen vale más que 1000 explicaciones, dijo una fuente cercana a la actriz, confirmando que Afra no está indiferente a los gestos de Mert. Los fans están divididos. Algunos celebran una posible reconciliación, el amor verdadero siempre encuentra el camino, se lee en los comentarios. Otros son más cautos, no queremos otra desilusión. ¿Y tú? Comenta abajo si crees que esta historia merece una segunda oportunidad. Las especulaciones aumentaron cuando ambos coincidieron en un evento privado en Ankara. Aunque no fueron fotografiados juntos, varios asistentes aseguraron que se saludaron con una sonrisa cálida y se mantuvieron cerca durante toda la noche. No hablaron mucho, pero sus miradas lo dijeron todo, aseguró un testigo. Esa última frase publicada por Mert generó más de 100.000 reacciones en menos de una hora. Entre corazones, caritas llorando y mensajes de apoyo, los seguidores no podían dejar de preguntarse, ¿a quién iba dirigida realmente? Aunque no mencionó nombres, para los fans más atentos no había dudas, era para Afra. La tensión entre ambos, ese vínculo invisible pero inquebrantable, parecía haberse reactivado con más fuerza que nunca. Al día siguiente, una imagen aún más reveladora volvió a sacudir las redes, una foto borrosa captada por un paparazzi mostraba a Mert y Afra caminando por la costa de Bebek, con los rostros parcialmente cubiertos por sus bufandas. Aunque intentaban no llamar la atención, sus siluetas, la postura corporal y el hecho de que iban caminando tan cerca hablaban por sí solos. Los fans explotaron, están juntos otra vez, esa bufanda es la misma que Mert usó en la serie donde se conocieron. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Durante un programa en vivo, el conductor lanzó una bomba, tenemos información exclusiva de que Mert y Afra están participando en sesiones de terapia de pareja desde hace 3 semanas. El psicólogo sería alguien de confianza del círculo de Afra.
Aunque no se mostraron pruebas concretas, el solo rumor bastó para volver tendencia los nombres de ambos en Twitter durante horas. ¿Es posible que estén intentando reconstruir algo que creyeron perdido? Una nueva etapa, pero más madura, más sincera. La misma fuente que filtró el dato de la supuesta terapia afirmó que esta vez es diferente, no hay presiones externas, están intentando entender si lo suyo todavía tiene futuro. Y es que, según quienes los conocen de cerca, ni el tiempo ni los proyectos nuevos han logrado borrar la historia que construyeron juntos. Cuando Mert escucha su nombre, le cambia la mirada, dijo un colega del actor. Por su parte, una amiga cercana a Afra confesó que ella lo sueña más de lo que quiere admitir. En medio del caos mediático, los dos han optado por el silencio estratégico. Pero sus gestos, sus publicaciones, sus ausencias y presencias han hablado más que cualquier comunicado oficial. El fandom, dividido entre la emoción y el escepticismo, sigue minuto a minuto cada movimiento de ambos. Y no podemos olvidar la última pista que enloqueció a todos, un collar de plata con una pequeña luna, colgando del cuello de Afra en su última aparición pública. Ese mismo collar había sido regalado por Mert durante un viaje que hicieron a Capadocia, en los primeros meses de su relación. ¿Fue casualidad que lo llevara de nuevo, justo ahora? ¿O fue un guiño intencional? Los símbolos no mienten, escribió una usuaria. Y es cierto, cuando las palabras fallan, los detalles hablan. Y en este caso, parecen gritar que la historia entre Mert y Afra no ha terminado. En su última entrevista para una revista de moda, Afra dejó una frase que no pasó desapercibida: el amor no se acaba, a veces solo se transforma en algo que toma tiempo entender. ¿Estaba hablando de su carrera? ¿De su crecimiento personal? ¿O de alguien que aún ocupa su corazón? Mientras tanto, Mert compartió una playlist titulada Volver a sentir, con canciones melancólicas y letras cargadas de nostalgia. La descripción de la lista decía simplemente, para cuando los recuerdos se niegan a irse. Una vez más, sin nombres, pero con todo el peso emocional de quien todavía no ha cerrado un capítulo. Los seguidores no pierden la esperanza. Que hagan lo que necesiten, pero que no se mientan a sí mismos, escribió una fan. Y otro agregó, a veces el amor necesita distancia para valorarse. ¿Y tú? ¿Crees que Mert y Afra están viviendo una segunda oportunidad en secreto? ¿O todo esto es solo una ilusión tejida por el deseo de verlos juntos de nuevo? Comenta abajo. Tu opinión nos importa, y esta historia aún no ha dicho su última palabra. No te vayas. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que nos tiene a todos atrapados. Porque si algo hemos aprendido, es que en el amor, como en la vida, todo puede cambiar en un segundo, y una simple imagen con un corazón puede ser el inicio de algo más grande. En medio de este torbellino emocional, una nueva historia de Mert apareció en sus redes. Esta vez, una frase escrita en fondo negro: si extrañas, llama. Si amas, dilo. Si duele, enfréntalo. Una declaración que para muchos está claramente dirigida a Afra. No te vayas sin comentar. ¿Crees que Mert y Afra deberían volver? ¿Una simple foto puede ser el inicio de una nueva etapa? Queremos leer tu opinión. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que aún no ha terminado.